Es un error escribir sobre alguien con quien no se ha compartido al menos un tramo de vida. Es uno de los temas centrales de Los cínicos no sirven para este oficio, un libro conversado sobre el trabajo del periodista, sobre sus dificultades y sus reglas, sobre la responsabilidad de los intelectuales que hoy en día se dedican a la información. El gran reportero polaco Ryszard Kapuscinski, que estuvo en Italia en noviembre de 1999, con motivo del sexto Congreso Redactor Social, afronta las principales cuestiones vinculadas con la descripción de la realidad en una época de grandes cambios políticos y sociales, y de revoluciones tecnológicas en el ámbito de la información. ¿Cómo contar la pobreza, el hambre, las guerras? ¿Es impredecible tener motivaciones éticas para ser un buen periodista? ¿Qué relación existe entre la realidad y la narración? ¿Cómo moverse entre la investigación de la verdad y los condicionamientos del poder? ¿Es cierto que la televisión, internet, han cambiado definitivamente la forma de hacer periodismo? El libro incluye una entrevista de Andrés Simplici con el escritor acerca de los acontecimientos que llevaron a la emancipación de África del dominio colonial, y un diálogo con el narrador y crítico de arte John Berger sobre el ver, entender y explicar. Sin duda, un estupendo compendio de todos aquellos criterios que Ryszard Kapuscinski ha aplicado a lo largo de su carrera. Es un canto a la ética periodística y a una referencia para ejercer el oficio de contar con una mínima de dignidad. Ryszard Kapuscinski ha publicado en Anagrama El Emperador, El Shah, El Imperio, El Ébano, Lapidarum 4, La Guerra del Fútbol, Los cínicos no sirven para este oficio, Un día más con vida, El mundo de hoy, Viajes de Heródoto, Encuentro con el otro y La jungla polaca, y Cristo con un fusil en el hombro. Te invito a escuchar este libro y espero te agrade. El primer texto de este libro recoge el encuentro con Ryszard Kapuscinski, moderado por Mariano Dotti, que se celebró en Copadorco di Farmo, en Apulia, el 27 de noviembre de 1999, en el marco del sexto Congreso Redactor Social titulado De raza y de clase, el periodismo entre el deseo del elitismo, la implicación y la indiferencia. El acto fue organizado por el Comité Nacional de Comunidades Acogida, CNCA, cuyo presidente es Vinicio Albanesi. Finalmente, cerrando el volumen, se halla el encuentro moderado nuevamente por Mariano Dotti, que Kapuscinski mantuvo con el escritor y crítico de arte John Berger, con ocasión del Congreso Ver, Entender, Explicar Literatura y Periodismo en un fin de siglo, organizado por la revista Linea de Ombra y celebrado en Milán en noviembre de 1994. Introducción. Nacido en Pinsk, actualmente Bielorrusia, en 1932, el polaco Ryszard Kapuscinski es una de las figuras intelectuales más originales y complejas del panorama internacional de la actualidad, autor de memorables obras de historia contemporánea, a caballo en el reportaje periodístico y de la gran literatura desde El Emperador, un irresistible perfil de Ali Salihzeh estructurado como un puzzle que reúne el material de distinta procedencia, relatos orales, conversaciones con los allegados del emperador, sirvientes, cortesanos, parientes, pero también con sus opositores. La guerra del fútbol, hasta el Shah, no traducido al italiano, aunque el relato de la Revolución iraní de 1980 es evidentemente uno de sus trabajos ejemplares, o incluso Another Day of Life, sobre las recientes guerras de Angola, en Italia, Kapuscinski se ha convertido en figura de culto gracias al Imperio, un libro escrito por arriesgarlo todo, sin saber hasta el final si acabaría consiguiéndolo. 3 años de trabajo ininterrumpido, 2 de ellos en 1990 y en 1991, exactamente en vísperas del golpe de Estado que impondría la peligrosa hegemonía de Boris Yeltsin, que pasó explorando el vasto y contradictorio territorio soviético, evitando con cuidado los obstáculos de los encuentros institucionales, de las versiones oficiales y de las voces del palacio, privilegiando en todas las ocasiones los contactos directos, las charlas informales con la gente corriente o con los responsables directos de las zonas remotas, del por entonces Imperio Soviético, que no parecía ni siquiera en el atlas de la visibilidad y de la toma de las decisiones políticas. Kapuscinski, que habla perfectamente la lengua rusa, consigue desaparecerse entre la gente, ser tomado en todas partes como alguien del lugar. Es importante para comprender la naturaleza de sus libros y el secreto de su profunda e inteligente y humanística capacidad de penetrar en los mundos de la más compleja actualidad política.
Recordar que es esta precisamente la clave de su método de trabajo y de su condición de escritor. La regla número 1 parece ser la de saber mimetizarse, de renunciar a los discutibles y narcisistas beneficios de la hipervisibilidad, a favor de las bastantes, más útiles ventajas del anonimato. He viajado muchísimo, sirviéndome de toda clase de medios de transporte disponibles. Si me hubieran reconocido como extranjero, como diferente, es posible que la gente me hubiera dirigido la palabra. Pero sin duda, no se habría lanzado con la misma libertad de hacer comentarios y observaciones sinceras, afirma Kapuscinski. Hasta el aspecto parece desprenderse. Cuenta, si se está demasiado connotado, si los signos de reconocimiento social, ropa, conducta, son demasiado identificables, es posible acabar siendo excluido del contacto con la gente corriente y con las informaciones de primera mano, para acabar convertido en asistente obsesivo y cada vez más desorientado de conferencias de prensa, cuya función es la de hacer la caja de resonancia de los regímenes. Cuando se llega como enviado o corresponsal a un país en el que hay una guerra o una revolución, afirma, es el escritor quien desde 1956 hasta hoy parece no haber hecho otra cosa. El problema de las fuentes de información y del cómo orientarse es enorme. Formado, como él mismo declara, en la Escuela de los Anales franceses, Kapuscinski, por tanto, es una historia construida desde abajo. Una historia atenta a las pequeñas cosas, a los detalles, a los humores. Nunca burocrática, unilateral, embalsamada, nunca de tesis. Fruto del mismo tiempo de la observación y de la intuición. Historia, relato, centrada en los contenidos, pero también en la técnica narrativa. En el acto de la escritura en sí mismo. En El Emperador, por ejemplo, en este punto insistente, el escritor, con particular énfasis, el relato es auténtico tejido de voces. Cada personaje tiene un estilo particular, y sobre todo, en la última parte del relato, la lengua se hace ampulosa, pomposa, arizante, intencionalmente literaria. Me pregunto si en la traducción se habrían conservado estos registros. Sería una lástima que se hubieran perdido, porque a este tipo de escritura llegué por razones estrictamente funcionales, para darle una apariencia lingüística adecuada a una experiencia cortesana, cuyos rasgos eran de arcaísmo, casi surrealista. Después de un largo trabajo de documentación en textos literarios polacos del siglo XVII, en este libro mío, buena parte de la reconstrucción histórica pasa, en efecto, por la investigación lingüística, o bien, en el caso de El Imperio, el desafío no solo era entender qué estaba pasando en aquel archipiélago desconocido, que era la unión de las repúblicas socialistas en decadencia, sino cómo contarlo, qué debía incluir en el libro y qué debía deshacer. ¿De qué manera, por ejemplo, explicar cómo había llegado a ciertas zonas en las que legalmente era inaccesible por completo, gracias a la ayuda de quien a través de peripecias y con quien riesgo no solo personal, sino perjudicial, la seguridad que me había ayudado a llegar a ver con mis propios ojos las realidades completamente borradas de los mapas historiográficos? Así, vemos, por ejemplo, que entre los numerosos protagonistas pueblan las páginas del Imperio. Aparecen los mineros de un minúsculo pueblo del extremo del norte, por entonces Unión Soviética, hombres que en las interminables noches septentrionales están condenados a ver nunca la luz del sol, que beben para sobrevivir y cuya esperanza de vida no supera los 35 años. El escritor se mezcla con ellos, los escucha, registra sus humores, la distancia sideral que los separa de la historia del socialismo real. Y sobre esa historia también por ellos se pregunta, fracturado con una intuición y una inteligencia, ¿por qué si sola? Ninguna pasión política podría proporcionar, y que nace sobre todo de una genuina pasión por los semejantes. Cualquier forma de visión monolítica de los acontecimientos históricos y de sus causas. La suya es una historia de individuos, de existencias analizadas en su materialidad totalmente anti-ideológica. Nunca es tendenciosa y, sin embargo, nunca es indiferente. A contracorriente por completo. Hoy, para entender hacia dónde vamos, sostiene Kapuscinski, no hace falta fijarse en la política, sino en el arte. Siempre ha sido el arte el que con gran anticipación y claridad ha indicado qué rumbo estaba tomando el mundo y las grandes transformaciones que se preparaban. Es más útil entrar en el museo que hablar con 100 políticos profesionales,
Hoy en día, como el arte nos revela, la historia se está posmodernizando. Si se le aplicara a ella las categorías interpretativas que hemos elaborado para el arte, quizá lograríamos desentrañarla mejor y tendríamos instrumentos de análisis menos obsoletos que los que generalmente nos empeñamos a utilizar. Caídas de las grandes ideologías unificadoras y a su manera totalitaria sin crisis, todos los sistemas de valores y de referencia apropiados para aplicar universalmente, nos queda en efecto la diversidad. La convivencia de opuestos, de contigüidad de lo incompatible, puede derivarse de todo ello en una conflictividad abierta y sanguinaria, arcaica al enfrentamiento difuso, el renacimiento de los colonialismos y de los más feroces tribalismos, pero también podría surgir un lento aprendizaje de la aceptación de distintos o un mismo de la renuncia de un centro de una representación única. Como el arte posmoderno nos enseña, quizá podríamos darnos cuenta que hay un espacio para todos y que nadie tiene más derecho de ciudadanía que los demás. El año pasado, a casi un lustro del imperio, con el que había saldado simbólicamente una especie de deuda con la actualidad política europea, Kapuscinski publicó El Ébano, la prueba del 9 de su método de trabajo y una especie de síntesis final de la relación con África. Hace unos 6 años, hablándome de sus futuros proyectos, me dijo que lo que más le apetecería era reflexionar sobre las enormes transformaciones que en el transcurso de pocas décadas habían cambiado literalmente el mapa del continente africano y al mismo tiempo del mundo. En los inicios de su carrera como periodista, a mediados de los años 50, cuando debía cubrir para la agencia de prensa polaca solo y con escasos recursos toda África, nos encontrábamos todavía en plena época colonial. Y luego, en pocos años, a menudo como consecuencia de guerras y revoluciones sangrientas, cada vez más eran los estados africanos que se habían emancipado del dominio de los países europeos y que habían encontrado dificultosamente el camino de la independencia. Él había asistido en primera persona a muchas de aquellas transformaciones y a muchas de las guerras fratricidas que le habían acompañado o seguido. Blanco, en un continente de negros, había conseguido mezclarse incluso ahí entre la gente corriente, sin refugiarse entre los ricos y blindados barrios de los europeos. Había llegado a ser uno entre tantos. A esto le ayudó obviamente su condición de polaco, un europeo de serie B, y por otro lado, sin medios, pero sobre todo, la convicción de que para tener derecho a explicar se tiene que tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos protectores sobre aquello de lo que se habla. Hoy, quien lea El Ébano encontrará más o menos al final del primer tercio del libro un capítulo con un título curioso, Mi callejón, 1967. Son unas 10 páginas íntegramente dedicadas a la descripción del apartamento que Kapuscinski escoge para alquilar, en un barrio africano de Lagos y para transformarlo en una base africana. El script es seco y decidido. El apartamento que tengo alquilado en Lagos es escenario continuo de robos. Sin embargo, se equivocarían quienes esperan un crescendo de lamentaciones, malévolos contrastes entre norte y sur, expresiones de angustia o de miedo, un rastro aunque tenue de racismo o bien de la más leve sombra del moralismo. El autor tiene las ideas claras y un enorme sentido del humor, y sabe que todo, absolutamente todo, es relativo. Yo quiero vivir en una ciudad africana, dice poco después, en una casa africana. ¿Cómo? Si no podría conocer esta ciudad en este continente. Pero a un blanco no le resulta fácil vivir en un barrio africano. Los primeros en indignarse y protestar son los europeos. El que alberga unas intenciones como las mías tiene que ser un loco, no estar en su sano juicio. Así que intentan disuadirle. Le advierten, te expones a una muerte segura, que solo puede variar la manera de morir. O te morirás tú solo de lo terrible que ahí son las condiciones de vida. Tampoco la parte africana completa, como entusiasmo de mi idea, en primer lugar porque hay dificultades técnicas. Un barrio como este significa miseria y hacinamiento, edificaciones pequeñas, endebles, pobres, casuchas de barro y chabolas, falta de aire y de luz, polvo, olores apestosos e insectos. ¿Dónde te metes? ¿Dónde encontrar un rincón recóndito? ¿Cómo ir de un lado al otro? La cuestión del agua. Sin ir más lejos, hay que acarrearla desde la bomba,
que está al otro extremo de la calle. Es un trabajo de los niños. Las mujeres lo hacen a veces, pero los hombres jamás. Y de repente, ante el pozo, se planta un señor blanco haciendo la cola junto a los niños. Ja, 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 ja. Imposible. Progresando en la lectura, poco a poco nos damos cuenta de que al hablar de sí mismo y de sus orlegüinas periciales sociales, Kapuscinski está haciendo también otra cosa. El África de los callejones metropolitanos, con sus reglas, sus jerguerías, sus ritmos y sus humores, aflora lentamente para ir a suscitarse con claridad en un primer plano. El aparente protagonismo del escritor, ese autobiográfico colocarse en el centro de escena, no es más que revelador, como si él, desde el ángulo de perspectiva de un incidente personal irrelevante, estuviera en realidad haciendo zoom y contrazoom, pasando de lo particular a lo general, del detalle a la visión de conjunto, porque es a través de los detalles como se puede mostrar el mundo entero, ya que dentro de una gota hay un universo entero. Al final de lo que pudiera ser una digresión privada, se revela como lo que es, una realidad, una lección de historia social y una reflexión filosófica sobre las lesiones de la alteridad y sobre su posible conciliación, además de un fulgurante vivísimo reportaje desde el corazón de África. Lagos descrita afectuosamente desde el interior, no es distinta de París o de Londres, de Nueva York o de Nápoles. Hacer de ellas las capitales del consumo o del desarrollo está en la mirada o en la pluma de quien vive en ellas y escribe sobre ellas. Y Kapuscinski siempre ha declarado su interés por los blancos, los ricos, los occidentales, por los poderosos de la tierra. Lapidarium, en donde encuentra recogidos los apuntes privados, las reflexiones, los aforismos, las consideraciones que no han encontrado un lugar en sus reportajes, los despojos, los residuos carentes de valor de mi trabajo, que a menudo son precisamente los materiales más valiosos, porque sin ellos no habría huellas de los recorridos de la memoria. El autor ha escrito: el tema de mi vida son los pobres. Es esto lo que yo entiendo por tercer mundo. El tercer mundo no es un término geográfico. Asia, África, América Latina, y ni siquiera racial, los denominados continentes de color, sino un concepto existencial. Indica precisamente la vida de pobreza, caracterizada por el estancamiento, por el inmovilismo estructural y por la tendencia al desarrollo, por la continua amenaza de la rutina total, por la difusa carencia de soluciones. Y para Kapuscinski, ni la pobreza ni la presión pertenecen al orden natural de las cosas. Por eso, como afirma en el Shah, las palabras que circulan literalmente, palabras clandestinas rebeldes, palabras que no van vestidas de uniforme de gala desprovistas del sello oficial, terror de los tiranos, el catalizador impredecible, el instrumento de revuelta, de organización y de lucha, contra la cual las armas del poder se revelan de repente, en un momento misterioso e imponderable de la historia, completamente ineficaces. Para el cronista, entonces, además de la capacidad de observación, se convierte en fundamental el oído, el talento de la escucha, de la consecuencia abismal de la diferencia que en nuestra época se produce entre tiempos de la cultura material, o dicho de otra forma, de la cultura de la vida cotidiana, y de los acontecimientos políticos. Veamos cuáles son, en efecto, según Kapuscinski, los deberes del corresponsal de una agencia de prensa y de las dotes necesarias para llevarlos a buen término. Debe ser testigo de todos los acontecimientos de relevancia que se producen en un territorio de 30 millones de kilómetros cuadrados, la superficie de África. Debe saber lo que está ocurriendo al mismo tiempo que los 50 países del continente. De lo contrario, hay antes y que se puede suceder en el futuro. Conocer por lo menos la mitad de las 2000 tribus que conforman la población africana. Dominar cientos de detalles técnicos. También debe de ser un hombre de gran resistencia física y psíquica. Por más que se piense, ¿de qué nos sirve nuestro corresponsal si se abandona a la depresión y cae en un estado de postracción que lo inmoviliza y le impide escribir una sola palabra en los momentos en los que se suceden acontecimientos de máximo interés e imponderancia? Tampoco puede ser corresponsal el que tiene miedo de la mosca tsetse, de la cobra negra, del elefante, de los caníbales, de beber agua, de los ríos y de los arroyos, de comer tartas hechas con hormigas asadas,
el que se estremece con solo pensar en las ambeas y en las enfermedades venéreas, en que le robarán y lo apalearán, el que ahorra cada dólar para construirse una casa nueva o su país, el que no sabe dormir en una choza de barro africana y el que desperdicia a la gente sobre la cual escribe, el que, añado, citando otras obras suyas, no sabe que en la política y en la vida es necesario esperar, y que un hombre no empuña su hacha para proteger su cartera, sino en defensa de su dignidad, el que no sabe admitir y administrar su propio miedo, ni estar solo, el que no es curioso ni lo suficientemente optimista como para pensar que los seres humanos son el centro de la historia, el que no ha comprendido que el concepto de total existencia existe en teoría, pero nunca en la vida, el que no sabe preguntarse cuál es el alcance de una noticia, si es más lo que se dice o lo que se calla, el que cree en la objetividad de la información, cuando el único informe posible siempre resulta el personal y el provisional. Me gustaría acabar estas notas introductorias con una reflexión que me hiciera Kapuscinski poco antes del encuentro de Copadorco. Estábamos hablando de la relación entre las generaciones de los problemas de la comunicación entre personas de edades distintas, de la obstinación con la que los adultos se aferran a sus posiciones y a sus pequeños y grandes poderes, de la impotencia de los jóvenes para hacer oír su propia voz y de defender su punto de vista, cuando de pronto Kapuscinski formuló el siguiente razonamiento. Cuando algunos colegas de mi generación hablaban de sus enemigos, les pregunto qué edad tienen estos enemigos. Generalmente son jóvenes. Siempre les aconsejo que se esfuercen por encontrar una forma de comprenderlos, de mediar y de conectar con ellos. En efecto, los jóvenes por definición están destinados a vencer. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que son jóvenes, y que por eso mismo pertenecen a una época y a una civilización en la que quien es más viejo es incapaz de seguir sus estelas. Mi sugerencia es, por tanto, la de no olvidarlo, y en lugar de combatirlo ciegamente y sin hacer ningún esfuerzo por vencer las cosas desde su perspectiva, intentar antes que nada una solución de compromiso. No hay otra vía, vencerán. De todos modos, aunque solo sea porque cuando estamos muertos o encerrados, ellos seguirán aquí. Quien sigue creyendo que la experiencia acumulada o los éxitos obtenidos tiene que proporcionar automáticamente el respeto y la aceptación de los demás, se equivoca de todas. En nuestras sociedades, la pirámide del poder ya no se estructura en función de la edad y de los saberes que en otras épocas se adquirían con los años. La edad, hoy en día, se ha convertido en una carga. Desde siempre en tiempos de crisis y de grandes cambios que en nuestros días han adquirido una aceleración sin precedentes. Se asiente a la liquidación de las estructuras jerárquicas procedentes. En el momento actual, esta liquidación se convierte en el desfase generacional en algo más serio y profundo. De hecho, adultos y ancianos no quieren darse cuenta o aceptar la nueva situación, y pertenecen aferrados a un privilegio de datos personales que ya no tienen razón de ser. El conflicto con los más jóvenes se convierte así, evidentemente, en algo inevitable. Yo no me refiero solamente a la distancia que existe entre un quinceañero y alguien de 65 años, sino también a la diferencia abismal que existe entre un quinceañero y quien tiene 25. La relación entre generaciones nunca ha sido tan precaria y dramática como lo es ahora. Consejos para los adultos: escuchar a los jóvenes y prestarles atención. Renunciar a toda posición de poder, admitir que uno ya se encuentra en el abandono de los derrotados. Si nos encontramos frente a una nueva conciencia y a unas nuevas actitudes que niegan valor y autoridad a la experiencia de los mayores, es necesario que entendamos que estos tienen un sentido y unas razones, y que estas razones vencerán de todas formas. Es necesario que entendamos que los jóvenes nos escucharán solo con la condición de que nosotros le escuchemos a ellos, y de que sean ellos los que nos inviten a hablar. La clave de todo está en el interés recíproco. Si nos damos cuenta de esto, los jóvenes seguirán venciendo, porque el futuro es de ellos, y los viejos seguirán siendo prisioneros de su propia ceguera. Vivimos en un mundo en constante y rapidísima transformación, y no se puede seguir pensando y sintiendo como si nada hubiera cambiado. Los cambios hay que reconocerlos y aceptarlos. Si se requiere, en consecuencia, ser adaptado. Para ser aceptado hay que aceptar a los demás, en su potencial, a aquellos que representan las nuevas tendencias.
Hablo naturalmente de lo mejor de las nuevas generaciones, porque como siempre las nuevas generaciones están integradas por personas diferentes. Por lo mejor, en la actualidad es fantástico. Los jóvenes están mejor informados, son mucho más inteligentes, más capaces de expresarse, más ágiles y maduros, intelectualmente, quienes los han precedido. Lo digo sin ideología. Es una pura y simple constatación. Por lo demás, tomemos como ejemplo mi país. En otra época no había ni forma ni tiempo de desarrollarse uno mismo. No había televisión, no había libertad para viajar, no había contacto con el resto del mundo. No se sabía que existieran otras culturas. No existía la información. Hoy en día los mejores de entre los jóvenes saben mucho más cosas que nosotros. Por eso yo prefiero ser humilde y modesto antes que decir yo soy más viejo, por tanto sé más que tú. Escrito por Mariano Dotti.